¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. El programa de hoy es acerca del papel que debe cumplir el legislativo como oposición en un gobierno sin mayoría parlamentaria. ¿Cuál es la función de la oposición? ¿Se puede convivir con la oposición? Para conocer más el desempeño de la oposición en Latinoamérica, le invitamos a ver la siguiente nota. Adelante. En los últimos tiempos, en América Latina, es común que los gobiernos se desempeñen sin mayorías parlamentarias, dificultándose la aprobación de la agenda de gobierno en el Congreso. En no pocas oportunidades, estos gobiernos, de una u otra manera, acabaron mal. Algunos presidentes sucumbieron en su intento de deshacerse del Congreso opositor. El costo de desprender políticamente de la oposición los llevó a ponerse contra la pared, dejando la banda presidencial de manera abrupta. Un factor relevante en pleno siglo XXI es el nivel de satisfacción que se tiene respecto al funcionamiento de la democracia. No obstante, al avance democrático en América Latina, la ciudadanía sigue demandando un rendimiento de las instituciones para elevar su calidad de vida. El dilema de muchos gobiernos que llegaron al poder es el no encontrar un equilibrio en el Congreso. La difícil tarea de convencer a una oposición fue quizás tarea pendiente para muchos presidentes. Pocos supieron convivir con sus opositores. Lograron un equilibrio de poderes que les dieran gobernabilidad y se refleje en un desarrollo social, político y económico. Muchos trataron de saltar la valla de la democracia, obteniendo resultados negativos. Pasaron a convertirse en gobiernos dictatoriales, como ocurre en Venezuela, país en el que el Congreso fue disuelto por un gobierno dictatorial. El Congreso en los gobiernos latinoamericanos juega un papel importante en la historia de una nación. En este amplio espectro en el que se incluye aspectos políticos, económicos y sociales, se hace necesario reflexionar acerca de qué tan eficaces son las instituciones políticas, no solo para mantener la gobernabilidad democrática, sino para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad de la democracia. Los ejemplos de convivencia democrática entre gobierno y oposición mostraron a presidentes con altos niveles de aceptación por la forma en que lograron generar consensos en torno a una agenda política, ganando la aprobación de la población. Siempre habrá gobiernos sin mayoría parlamentaria, y eso permite el equilibrio de poderes necesario en una democracia. Evita que se genere un abuso de poder que devenga en el rompimiento de la democracia. Y es así que nace el tema: ¿para qué sirve la oposición? Quizás muchos nos hemos preguntado lo mismo, más aún en momentos como el que vivimos actualmente en el Perú, con una amplia oposición parlamentaria y un presidente que fue elegido por el voto popular. En situaciones como esta, muchos sectores, llámese prensa, grupos políticos y sociedad, piensan que la oposición es solo ganas de atravesarse en el camino del que está haciendo las cosas bien. Oponerse es estorbar, obstaculizar. Pero no, la oposición es uno de los grandes signos de madurez política de una democracia, si se sabe llevar de manera constructiva. Una oposición debe generar garantía política y con el sistema, aumentar los réditos de confianza. La oposición debe cumplir frente a un gobierno la función de expresar democracia, tomar decisiones con deliberación, sin imposición. Oposición que busca asumir una función que no es la suya, solo trae resquebrajamiento institucional. Por favor, diputado. Eso es una dama. ¿Se puede convivir con la oposición? En América Latina la convivencia ha sido difícil, pero no imposible. A lo largo de este año, hemos visto varias elecciones presidenciales en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Bolivia, Brasil y Uruguay. De todos estos casos, exceptuando Colombia y Panamá, el triunfo fue para el partido de izquierda. Otros casos son los de Venezuela, Ecuador y Argentina. De estos, los dos primeros aún continúan con una política socialista. La división de poderes en Latinoamérica ha provocado un amplio debate que resalta problemas de gobernabilidad por los conflictos en el desempeño institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. En un escenario de mayorías divididas, se dificulta la formulación de las políticas públicas,
ya que las fuerzas representadas en el Congreso tienen un potencial poder de veto, capaz de impedir la aprobación de las iniciativas presidenciales. Argentina dio un cambio al socialismo de Kirchner, eligiendo a Macri. Sin embargo, el gobierno de Macri viene enfrentando una oposición confrontacional, quizás no como en la época de Kirchner, donde todos se hacían de la vista gorda. El Congreso Constituyente está conformado por 329 miembros, 72 senadores y 257 diputados. El oficialismo representa la minoría. La oposición ahora actúa como oposición mayoritaria, vigilantes del actuar del mandatario y de sus políticas de cambio. Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. En Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos busca marcar la agenda política, por lo que trabaja para articular consensos entre los poderes ejecutivo y legislativo en la arena parlamentaria. Esto debido que en el Congreso la oposición tiene la mitad de representación en la Cámara de Senadores y Diputados, y el oficialismo una mayoría equilibrada con la oposición. Una situación extraña ocurrió en Venezuela. Después de mucho tiempo, el Congreso Constituyente Bolivariano pasó a manos de la oposición. Este fue un duro golpe para el gobierno de Nicolás Maduro. El Congreso venezolano tiene 167 representantes, en el que la oposición tiene 112 representantes y el oficialismo tan solo 55 miembros. Aquí, la oposición parlamentaria hizo prevalecer su mayoría a los continuos cambios que pretendía realizar Maduro en un gobierno sumido en la crisis. En Brasil, la situación es diferente. Luego de la salida de Dilma Rousseff por casos de corrupción durante su mandato, aún mantienen mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Esto podría cambiar en las elecciones del próximo año, ya que el Partido de los Trabajadores se encuentra sumido en una crisis y tiene que afrontar el descontento de la población. Mientras tanto, en Perú, luego de ganar las elecciones presidenciales 2016, el presidente Kuczynski no obtuvo mayoría parlamentaria y la oposición, en este caso Fuerza Popular, obtuvo 73 escaños inicialmente, de los 130 miembros en el Congreso de la República. Después de varias elecciones presidenciales, la oposición obtiene mayoría en el Parlamento. Esto permite desarrollar un mejor debate en las decisiones políticas, obligado a encontrar un consenso y lograr que el beneficiado sea la ciudadanía. ¿Qué es lo que tiene que hacer un presidente sin mayoría congresal? Es aquí donde el jefe de Estado tiene que buscar otros mecanismos para llevar a cabo su programa de gobierno. La capacidad del presidente en el proceso legislativo está estrechamente relacionada con la interacción entre sus poderes constitucionales, que le otorgan flexibilidad para poner en la agenda política sus temas, aún sin contar con una mayoría legislativa. Gobierno y oposición son dos extremos de un mismo proceso político, representantes ambos de la sociedad civil. Por eso debe ser tan condenable el abuso del poder como el ejercicio de una oposición mezquina que solo busque satisfacer intereses personalistas. La tarea de la oposición es mostrar la disconformidad de las decisiones del gobierno, manifestar el descontento de la sociedad ante tales decisiones y defender las conquistas sociales frente a las arbitrariedades del poder. La oposición es útil porque canaliza la opinión pública y al mismo tiempo forma opinión en base a la democracia. Como dice Adam Pressworski, la democracia es un sistema en el que los partidos pierden elecciones, pero para que pierdan es fundamental una oposición desafiante, sólida y programática, que sea una alternativa real de gobernabilidad y representación. Pues bien, ¿no sería un sueño que al llegar el bicentenario de nuestra independencia, los dos poderes, ejecutivo y legislativo, aprendan a construir consensos por el bien del proceso político y democrático del país? Basadre hablaba de la unidad. Fuerza Popular presidenta, el partido liderado por Keiko Fujimori, promueve la unidad y el consenso.
No somos nosotros los que manejamos los sentimientos de odio. No somos nosotros los que miramos al pasado. Miramos al futuro y ahí coincidimos en mirar al futuro. En un Perú, en el bicentenario, con desarrollo social, con inclusión. Bien, esperamos que el programa haya sido de su interés. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana. No olvide seguirnos por las redes sociales. Permiso. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.